vaya a recibir tu pensión, 170 lucas. ¿Qué queda para uno, digo yo? Yo lo impuse por el mínimo. El Estado era mucho mejor, por lo menos yo lo vi en gente que trabajó paralelamente la misma cantidad de años que trabajé yo. Claro. Y hoy día reciben una pensión mucho mayor que la mía. Sí, pues, como usted está escuchando, estas fueron las declaraciones de Coco Legrand sobre el tema de las jubilaciones en nuestro país. Tema que una vez más sale a la palestra. Pero no crea que se trata de un chiste. Al contrario, el artista reveló su molestia por recibir la cifra de 170.000 pesos como pensión después de muchos y largos años de trayectoria y de trabajo. Sin embargo, el legendario Coco no es el único que sufre con este tema, ya que en nuestro país muchas son las personas que se encuentran en la misma situación y hacen saber su indignación contra este sistema, que según ellos es indigno. Creo que la jubilación es un producto del ¿cuánto se llama? De la dictadura. Que la dictadura es el que tiene el manejo y que son los únicos que tienen el manejo ahora es la derecha. Injusto. Encuentro que es injusto, que no se condice con la realidad de los chilenos. Ninguna persona puede vivir con 100.000 pesos mensuales para pagar remedio y más en la etapa de la tercera edad, donde ellos requieren tantos medicamentos porque todos arrastran alguna enfermedad. Encuentro que es una burla para la gente de trabajar tantos años con un sueldo tan bajo. De verdad es complicado. O sea, vivís casi con un tercio de lo que uno gana habitualmente, es súper difícil. Estoy sacando 98. Yo. Trabajé toda mi vida. Pésimo, no malo, pésimo. ¿Pero a qué se deberá que después de trabajar durante años los chilenos tengamos pensiones tan bajas? Bueno, por varias razones, no hay una sola. Primero porque el monto que se pone, digamos, es un porcentaje bajo, 10%, digamos, de la renta imponible, es bajo. Porque, y quizás ese es un factor histórico muy grande, la gente tiene muchas lagunas. ¿Qué significa eso? Que la gente no cotiza y no sabe si cotiza o no. A veces los empleadores no son capaces y no tienen ningún interés en pagar las cotizaciones y las quedan pendientes. ¿Pero usted cree que el comediante se quedó callado? No, pues siguió y siguió tirando petardos al sistema que lo tiene con más sufrimiento que alegrías. Legrand confesó que su gran error fue haberse cambiado del sistema estatal a uno privado. ¿Pero por qué dio esta declaración? Hay otro sistema que es el sistema antiguo, así llamado de reparto, que los militares, en general los uniformados, se quedaron en ese sistema, digamos, y reciben y jubilan con sueldos, los últimos sueldos, y jubilan con aportes que les entregaba, ¿cómo se llama? Jubilan con las condiciones propias del sistema, y eso significa trabajar 30 años, 35, no sé, la cantidad de tiempo que el sistema les exige para jubilar. Muchas son las personas que dicen, ahorre ahora que está joven, para que cuando sea mayor o pase la fase de la tercera edad, pueda tener un buen pasar. Pero las tentaciones son grandes y el consumismo es mucho. Incluso ni siquiera ese es el motivo, sino que hay familias que son numerosas y con suerte el jefe del hogar recibe el sueldo mínimo. Pero, ¿qué deberíamos hacer? Es difícil dar una solución. El sistema no le da ni una. Y uno podría decir, mire, oiga, ahorre, pero si tiene bajas rentas, ¿qué va a ahorrar? O sea, no tiene posibilidad de ahorrar, ¿te fijas? Bueno, como usted se puede dar cuenta, la platita cada vez es más escasa a la hora de jubilar. Así que siempre es bueno tener la costumbre de ahorrar cuando es joven para nuestra vejez. El economista Víctor Soto decía, y el sistema no te ofrece ninguna solución. Y la verdad es que los chilenos estamos todos cometiendo una especie de trampa definitiva y mortal. Porque estamos obligados a cotizar y finalmente las pensiones, las jubilaciones van a ser sí o sí malas. Es que da como miedo llegar a la vejez, sobre todo en estas condiciones, porque tú piensas, te pasas toda la vida trabajando con un sueldo que ya es bastante malo. O sea, hay que recordar que, bueno, primero el sueldo mínimo, después las personas que ganan en el fondo o ganamos un sueldo que muchas veces ni siquiera alcanza a los 500.000 pesos. La gran mayoría de nuestro país gana entre 300 y 500.000 pesos. O sea, ¿qué capacidad primero de ahorro o qué capacidad de imponerte? Porque tú te impones de acuerdo a lo que tú ganas. Claro. O sea, ya ganas poco. Imagínate
imagínate entonces cuánto vas a recibir, pensando además que la expectativa o la esperanza de vida además ha aumentado, porque las mujeres jubilan a los 60 años, los hombres a los 65, pero ahí tienes como por lo menos 20 años más de vida con una pensión paupérrima como son esos 150.000 pesos, 170.000 pesos. Y son años de vida que son costosísimos, porque generalmente en esa edad, en la tercera edad, uno empieza a desarrollar enfermedades y hay que comprar remedios, exámenes, doctor, operaciones. Entonces, esa es la etapa de tu vida en donde más plata necesitas finalmente para tener una vejez digna y donde menos recibes. Hay un caso que a mí me llama la atención que nos escribe, por ejemplo, Andrea Ulloa, que dice: mi abuelito hasta hace unos años recibía una pensión de 2.500 pesos. Mira. 2.500 pesos. Hoy tiene 80.000 y se le van en remedios, porque claro, ahora existe una pensión mínima. Pero a todos nosotros nos vendieron la idea y el punto de que si cotizábamos desde muy pequeños, desde que empezábamos a trabajar, íbamos a tener pensiones dignas. Yo me acuerdo siempre de lo que dijo Felices y Forrados, estos economistas de Felices y Forrados, que aseguran que la gran mayoría de nuestro país y de los trabajadores va a jubilar con 150.000 pesos. Y no están imponiendo lo mínimo. Vamos a ver lo que nos dicen en Twitter. Mira. Joana Alarcón nos escribe: mi papá impuso toda su vida hasta el momento de su fallecimiento y mi mamá recibe 66.000. Casi se murió de pena 2 veces. Cuando tú trabajas toda tu vida y trabajas para poder tener una jubilación, una vejez relativamente digna y finalmente eso no se da, eso te frustra completamente la vida. Branco Cales está con nosotros. Branco. Mira, el promedio general de los chilenos van a tener 147.000 pesos cuando jubilen. Recuerden que la presidenta Michelle Bachelet aplicó la Comisión Bravo, que eran 28 expertos que justamente ya deberían haber entregado nuevas propuestas para cambiar el sistema. De las 28 personas, quedan 25 por la diferencia que han tenido dentro de las conversaciones. ¿Cuáles son las propuestas que al parecer están viendo? Uno, poner un seguro complementario a los ancianos. Pero recuerden que el Servicio Nacional del Adulto Mayor tiene muy poco dinero. Ese es el problema, es uno de los servicios nacionales con menor presupuesto en nuestro país. Entonces, la otra posibilidad también es terminar con el sistema de las AFP, en el sentido de cambiar todo el sistema y hacer un fondo público que donde todos nos ayudemos y que las jubilaciones sean no como estamos viendo en un sistema más capitalista, sino un sistema más de ayuda mutua. Y ahí también se ha planteado, Blanco, ahí también se ha planteado la posibilidad de crear una AFP estatal. Sí, también, pero la AFP estatal no va a hacer ningún cambio, Julia, porque la AFP estatal seguiría con las regulaciones y leyes con las que se rige la AFP privada. Entonces, lo único que podrían hacer es que se fueran a pérdida. Si se van a pérdida, significa que nuestros impuestos también se van a ir a un hoyo. Entonces, o se hace un cambio o se hace una AFP estatal. Yo siento que hay dos cosas. Esto es un tema que es realmente preocupante. Primero, porque nuestra población está envejeciendo. O sea, de verdad, somos un país que está envejeciendo y que va a ser un tema a 20, 30, 40 años fundamental y que tenemos que tomar el toro por la asta. Y dos, siento que el sistema se vuelve aún más injusto cuando en el gobierno anterior de Bachelet se hace ese arreglo a la ley de la AFP en donde si ganamos plata, ganamos todos. Pero si pierde plata la AFP, pierdo yo como cotizante y no ellos. Bueno, así efectivamente fue el cambio de ley, pero recuerden que la Comisión Bravo no solamente tiene que ver eso, y es un poco indignante porque la Comisión Bravo lleva más de un año sesionando y tenía que entregar las primeras ideas ahora, y porque hubo un atraso, ya cambiamos el tema a agosto. Yo creo que este es un tema que las personas que están ganando 170 o 140.000 pesos mensuales, que han cotizado toda su vida, porque ustedes bien lo dijeron, aquí había una promesa con el sistema de la AFP. Usted sea responsable, fuimos responsables, pero al final no pasa nada y recibimos 140.000 pesos que no sirven ni siquiera para comprar las cosas o alimentos de final de mes. Recuerden que la Fundación Ciudadana Inteligente dijo el 80% de los chilenos se endeuda con un 30% de su sueldo para comprar alimentos. Ni siquiera alcanza para eso, imagínense para los ancianos. No, y la jubilación se la gastan completamente entera en remedio. Tenemos Twitter, mira, el siguiente. Carla Bustamante dice: ¿qué pasa con mis fondos si muero antes de jubilar? ¿Se los queda el Estado o pasan a mi descendencia? Fíjate que se heredan los fondos. Se heredan el fondo porque finalmente es una plata que uno tiene ahorrada. ¿En su totalidad? Es un ahorro obligatorio. Claro, es un ahorro que es obligatorio, pero en realidad en el momento que la persona fallece, tiene herederos, esos herederos heredan eso que era su ahorro. Completo. Pero Maca, lo heredan, ¿estás segura que lo heredan entero? Porque, por ejemplo, ahí le cobrarán impuestos. Sí, porque la mujer esta que hablaba, por ejemplo, de que su papá se había muerto, ¿no es cierto? Y su mamá se quedó con la pensión de su papá y eran 66.000 pesos. Yo dudo que porque entiendo que eso como el Montepío y como que ahí les quitan una parte a la... Sí, yo creo que se le cobra algún impuesto. Bueno, de partida hay un impuesto a la herencia, que en el fondo ya por heredar uno tiene que en el fondo pagar impuestos. Entonces se le puede aplicar ese y seguramente puede que la AFP también te castigue de alguna manera
Ya sabemos cómo son los administradores de fondos de pensiones. Oye, otra cosa importante es que no sé cuándo fue esta modificación, pero que también hay distintos fondos donde las personas pueden ahorrar con más riesgo o menos riesgo. Sí. Parece que fue a propósito de esta última modificación también. Entonces, que también es atroz, porque uno dice, pucha, debería arriesgar más en el fondo la plata que tengo para ver si tengo mayores utilidades. Pero, ¿hasta cuándo puedo arriesgar? Claro, ¿y quién te da esa asesoría? Pero es que además, que el punto es quién te da esa asesoría, porque son mercados extranjeros y ya uno tendría que empezar a leerse el cuerpo B y estar al tanto de y en qué fondo invierten mi plata. O sea, economía. Es complejo, no es tan fácil. Tendría que estar constantemente cambiándote de fondo para que no pierdas plata, porque el que pierdes plata, insisto, es el cotizante, no es la AFP. ¿Qué es lo que me pasa? Que encuentro que es súper injusto esto de que te digan, sí, pero entonces métanse a esta página web y vean ustedes si pueden ganar más plata, porque no, pues se supone que ellos están administrando nuestro servicio. Para después se supone devolverte ese dinero. Primero, entiendo que además la expectativa de vida que ellos calculan es altísima, es como 100 años, una cosa así. Son 100 años, o me equivoco, Branco, ¿tú sabes si eso es así? Es bastante ridículo. Porque encuentro que es bien ridículo. No, a ver, lo que se ve principalmente que creo que hay un poco un error. En general, las AFP tienen bien un marco legal bastante conservador en qué empresas se pueden invertir y en cuáles no. En general son 14.000 empresas chilenas que dentro de la bolsa son las más conservadoras, por lo tanto lo que hace eso es que el flujo no sea muy cambiante. En cuanto a lo que están hablando de los distintos grupos, hasta los 45 o 50 años hay que estar en los más riesgosos, porque lo que ha demostrado las proyecciones económicas es que los fondos A, B y C siempre ganan más. Los E son más seguros porque uno cuando está más viejito no puede permitir fluctuaciones de pérdida, pero siempre es bueno estar en el A o en el B. Oye, pero es verdad eso de que creo que la expectativa de edad que te calculan son a 100 años y por eso te pasan tan poco en el fondo. Sí, hubo un tema hace 2 años atrás, pero después la AFP la negaron, pero efectivamente que era que uno vivía hasta los 95 o 100 años. Y la verdad que la juventud de otro país de los 65 a los 80... Claro. Nadie vive tanto. Y hay tantas cosas que se podrían hacer también. O sea, aparte de eso hay algunos beneficios que yo siento que, por ejemplo, así como nosotros beneficiamos a nuestros jóvenes que están estudiando para que se suban a las micro o de manera gratuita o pagando menos, ¿no es cierto? ¿Por qué no hacerlo con los adultos mayores también? Claro. Yo encuentro que eso sería una ayuda tremenda también, ¿no? Sí. Porque... pucha, creo que ya lo estamos castigando. Todos vamos para allá. No hay nadie que no vaya a llegar a ser viejo. ¿Es verdad? Claro. Solo quedan iniciativas municipales muy pocas nomás. En estos momentos ser viejo es ser pobre en Chile. La mayoría de las municipalidades se preocupa, pero son las que tienen plata las que hacen realmente cosas que van en beneficio de los... Lo que duele mucho, ¿se recuerdan que uno de los parlamentarios, no me recuerdo el nombre, pero que estaban justamente en estas comisiones defendiendo la AFP, le preguntaron, bueno, ¿en qué AFP está usted? No, la verdad que yo cotizo independiente. Porque claramente cotizar independientemente te da muchísimas plata, pero ahora con el cambio de la reforma tributaria, recuerden que los independientes van a estar obligados a imponer a partir del próximo año. Entonces, si el sistema es malo, que al menos te dé la libertad de elegir. Yo creo que finalmente un sistema libre, que el gobierno te ayude, ¿no? Que te dé la posibilidad de tener una buena vejez, pero que tú tengas la libertad también de hacer las cosas por tu cuenta. Claro. Es súper injusto que además te obliguen a usar ese sistema, porque no hay otro. Y Lidis nos aclara, dice que cuando una persona le pagan el 100%, si fallece, a la señora le pagan el 70%. Y si esta fallece, a sus hijos el 50%. Mira, ¿por qué? Mira, y Marcelo Máximo dice que no serían tan fáciles porque si lo haces por una aseguradora no te pagan ninguno. Claro. Por experiencia propia, al parecer lo cuenta. Es complejo el tema, pero ¿sabéis lo que me pasa a mí puntualmente? Que siento que hace un tiempo empezamos a despertar en esta situación de lo que era nuestras jubilaciones. Que es un tema que como no estamos pronto ni cercanos muchas veces, no miramos ni sabemos de dónde estamos. Pero hay que estar atento. Y sobre todo yo me acuerdo de varios economistas que hace 2 o 3 años decían, si yo meto lo mismo que impongo en una AFP todos los meses, regularmente, conscientemente, en un fondo mutuo, en un depósito a plazo, o hasta en una ahorro, o pido un crédito y puedo empezar a comprar, por ejemplo, un departamento y finalmente vivo del arriendo de ese departamento. Y además tú esa plata puedo tener finalmente una vejez mucho más digna que con la AFP. Claro. Vamos a seguir hablando de este tema. Hay muchas, pero muchas preguntas. La gente ha respondido a nuestro llamado. @ la red, todas sus consultas. Todo eso a la vuelta de esta pausa comercial. Ya volvemos, no se vayan. Una pausa y ya volvemos.